El Conde de Montecristo, por Alejandro Dumas. Capítulo 9. La noche de bodas. Villefort, como ya hemos dicho, se dirigió hacia la plaza de Grand-Cause, y entrando en casa de la señora de Saint-Méran, halló a los convidados a quienes dejara en la mesa, tomando café en el salón. Esperábale Renata con una impaciencia de que participaba el resto de la reunión, así que fue recibido con una unánime aclamación. ¿Qué tenemos de nuevo? ¿Cortacabezas? ¿Firme sostén del Estado? ¿Nuevo bruto realista?, exclamó uno de los convidados. ¿Qué hay? ¿Estamos amenazados por un nuevo régimen terrorista?, interrogó otro. ¿El ogro de Córcega ha salido acaso de su caverna?, preguntó un tercero. Señora marquesa, dijo Villefort, aproximándose a su futura suegra, vengo a rogaros me dispenséis, pues me veo obligado a abandonaros de nuevo. Señor marqués, ¿podría tener el honor de deciros 2 palabras a solas? Ah, ¿con qué es en realidad asunto de gravedad?, preguntó la marquesa al observar la turbada frente de Villefort. Tan grave que me es necesario separarme de vuestra honrosa compañía por algunos días. Con que continuó dirigiéndose a Renata. Ved si será la cosa seria. ¿Os marcháis, caballero?, exclamó Renata, incapaz de ocultar la emoción que le provocaba tan inesperada nueva. Desdichadamente, sí, señora, contestó Villefort. Es necesario. ¿A dónde vais?, preguntó la marquesa. En esto está el secreto de la justicia, señora. Con todo, si se ofrece algo para París, tengo un amigo que marchará allí esta noche y que tendrá un gran placer en cumplir vuestros encargos. Todos se miraron mutuamente. ¿Me habéis pedido una conversación particular?, dijo el marqués. Sí, señor. Pasemos a vuestro gabinete, si os parece bien. El marqués tomó del brazo a Villefort y salió con él. Ahora decidme, le preguntó en cuanto estuvieron en el gabinete, ¿qué es lo que pasa? Hablad. Cosas que creo de la mayor gravedad y que exigen que marche enseguida a París. Ahora, marqués, perdonadme la indiscreta brutalidad de la pregunta. ¿Tenéis rentas del Estado? Toda mi fortuna la tengo invertida en títulos por valor de 6 a 700,000 francos. Vendedlos, pues, marqués. Vendedlos o quedáis arruinado. Pero, ¿cómo queréis que los venda desde aquí? Tendréis un agente de bolsa, ¿no es cierto? Sí. Dadme una carta para él, encargándole que los venda sin perder tiempo. Tal vez llegaré demasiado tarde. ¡Demonios! No perdamos tiempo, pues. Sentóse en el buffet y escribió una carta a su agente de bolsa, dándole orden de vender a cualquier precio. Ahora que poseo esta carta, necesito otra. ¿Para quién? ¿Para el rey? ¿Para el rey? ¿Sí? Yo no me atrevo a escribir así, a su majestad. Si no es de vos de quien la quiero, os encargo tan solo que se la pidáis al señor Salviux. Es necesario que me dé una carta con que poder llegar hasta su majestad sin tener que someterme a las formalidades de solicitar una audiencia que pueden hacerme perder un tiempo precioso. Pero, ¿no tenéis amistad con el guardasellos, que tiene libre acceso en las Tullerías y por cuyo medio podéis, ya sea de noche, de día, hablar con su majestad? Es verdad, pero no hay necesidad de que parta con otro la gloria de la noticia que llevo, ¿entendéis? El guardasellos me dejaría en segundo lugar y me arrebataría la recompensa de mi viaje. No tengo que deciros sino una cosa, marqués. Mi carrera es segura con tal de que yo llegue primero a las Tullerías, porque voy a prestar al rey un servicio que no podrá olvidar. En ese caso, querido mío, id a hacer vuestro equipaje. Al momento llamo al señor de Salviux y le hago escribir la carta que debe abriros las puertas del palacio. ¿De acuerdo? No perdíais tiempo, porque dentro de un cuarto de hora es necesario que esté ya en la silla de posta
esta situación. Haced parar el carruaje delante de la puerta. Os encargaréis de excusarme con la señora marquesa y con Renata, a la que no puedo dejar en tal día sin un profundo dolor. Hallaréis a las dos cuando volváis en mi gabinete y allí podéis despediros. Mil gracias, no olvidéis mi carta. El marqués tocó la campanilla y se presentó un lacayo, a quien dijo: decid al conde de Salviux que le espero, y después, dirigiéndose a Villefort, continuó: ahora marchaos. Bien, no haré sino ir y venir, señor marqués. Villefort marchó apresuradamente, pero al llegar a la puerta pensó que sería notado si andaba muy apurado un sustituto del procurador del rey por las calles, lo que bastaría para poner en alarma a la población. En consecuencia, pues, tomó de nuevo su paso ordinario y magistral. A la puerta de su casa observó la sombra como de un blanco fantasma que le aguardaba de pie e inmóvil. Era la hermosa catalana que, no sabiendo nada del mundo, al oscurecer había salido del faro para ir en persona a saber el motivo de la prisión de su amado. Al aproximarse, Villefort se separó de la pared en la que se apoyaba y le salió al encuentro. Dantes había hablado al sustituto de su novia, así que Mercedes no tuvo necesidad de nombrarse para que Villefort la reconociese. Quedó sorprendido a ver la hermosura y noble apostura de la joven, y cuando le preguntó por el paradero de su amado, pareció ser él el acusado a quien ella juzgaba. El sujeto de que habláis, dijo bruscamente Villefort, es un gran culpable, y yo no puedo hacer nada por él, señorita. Mercedes lanzó un gemido, y tratando Villefort de pasar adelante, le detuvo por segunda vez diciéndole: pero al menos decidme dónde está, que pueda yo saber si está muerto o vivo. Lo ignoro, no es cosa mía. Y mortificado por su fija mirada y suplicante ademán, desvió a Mercedes y entró en su casa cerrando con prontitud la puerta, como si de este modo dejase fuera el remordimiento que ella le provocara. Pero no se desprende uno de él tan fácilmente. Es como la flecha envenenada de que nos habla Virgilio: aquel en quien se clava tiene que llevarla consigo. Aunque Villefort había cerrado la puerta, al llegar al salón le flanquearon las piernas, lanzó un vehemente suspiro y se dejó caer en una otomana. Entonces, en el fondo de aquel corazón lacerado comenzó a formarse una llaga mortal. Aquel hombre sacrificado a su ambición, aquel inocente que sufría la pena de su padre culpable, se le apareció pálido y amenazador, llevando de la mano a su novia, lívida también como él, arrastrando tras sí a los remordimientos, no de aquellos que se apoderan de la imaginación como las furias de las antigüedades, sino de los que con zumbido sordo y doloroso hieren el corazón en ciertos instantes y le mortifican con el recuerdo de lo pasado. Veneno fatal, cuyas corrosivas punzadas exasperan el mal y le van profundizando constantemente hasta la muerte. Hubo entonces en el interior de aquel hombre unos instantes de indecisión. Había ya otras veces perdido la pena capital para otros acusados, sin experimentar más sensación que la resultante de la lucha entre el juez y el procesado, y el recuerdo de aquellos desdichados sentenciados gracias a la fulminante elocuencia que había arrastrado a los jueces o al jurado, no había impreso la menor huella en su alma, porque aquellos acusados eran criminales, o a lo menos Villefort los suponía tales. Pero esta vez el asunto era diferente. Acababa de imponer a un inocente la pena de prisión perpetua, a un inocente que iba a ser feliz y a quien arrebataba no solo la libertad, sino también la dicha. Esta vez no había sido juez, y sí solo un verdugo. Pensando todo esto, experimentaba esta sorda agitación que hemos descrito y que hasta entonces le había sido desconocida, resonando en el fondo de su corazón y excitando en él vagas aprensiones. De esta forma es como después de un sufrimiento, si bien que instintivo violento, entra en conocimiento el herido
de que no puede acercar impunemente el dedo a la llaga palpitante y sangrienta hasta que ésta se haya cicatrizado. Pero la herida que recibiera Villefort era de aquellas que no cierran nunca, o que si llegan a cicatrizarse, no es sino para volverse a abrir después más enconadas y dolorosas que antes. Si en estos instantes la amable voz de Renata hubiese resonado en sus oídos pidiéndole gracia, si la hermosa Mercedes hubiese entrado y le hubiese dicho: en nombre de Dios que nos mira y nos juzga, devolvedme a mi prometido, entonces aquella voluntad doblegada ya por los remordimientos habría sucumbido del todo, y con mano fría hubiera sin duda alguna arrastrado todos los compromisos que pudieran sobrevenir firmando la orden para poner en libertad a Dantès. Pero no hubo voz alguna que alterase el profundo silencio que en la estancia imperaba, y la puerta no se abrió más que para dar paso a la ayuda de cámara de Villefort, que vino a decirle que estaban enganchados los caballos a la silla de posta. Villefort se levantó y, como un hombre que vence en una lucha interior, se dirigió a su escritorio, llenó sus bolsillos con cuanto oro pudo recoger de un cajoncito, dio una vuelta por el aposento en ademán despavorido, puesta la mano en la frente y articulando palabras inconexas, y por fin, sintiendo que su ayuda de cámara acababa de ponerle la capa, salió del aposento, se metió en el carruaje y dio en breves palabras la orden de dirigirse a la calle de Grand Cours, casa del marqués de Saint-Méran. El desdichado Dantès quedaba condenado. Conforme a lo prometido por el señor de Saint-Méran, Villefort halló a la marquesa y a Renata en el gabinete. Al ver a Renata, el joven se estremeció, pues temió que se interesase de nuevo por la libertad de Dantès. Pero desdichadamente, preciso es decirlo, a la joven no le preocupaba sino una cosa: la marcha de Villefort. Le amaba, y éste iba a partir cuando se aproximaba el instante de ser su esposo. Villefort no podía asegurar cuándo estaría de regreso, así es que Renata, en vez de compadecer e interesarse por Dantès, maldecía en su interior al que por su crimen la separaba de su amado. Y Mercedes, ¿qué es lo que podía hacer? La pobre Mercedes halló a Fernando, que la había seguido al volver la esquina de la calle de la Loge. Había vuelto al barrio de los catalanes y examiné desesperada. Se dejó caer sobre su cama. Junto a esta cama se puso Fernando de rodillas y, tomando la yerta mano de Mercedes, que no pensaba en retirarla, la cubrió de ardientes besos que Mercedes no sentía. Así transcurrió la noche. La lámpara se apagó en cuanto hubo consumido todo su aceite, pero no por ello notó Mercedes la oscuridad, como tampoco había percibido la luz, y llegó el día sin advertirlo tampoco. El dolor había cubierto sus ojos con una venda que no le permitía ver sino a Edmundo. «Ah, ¿estás aquí?», dijo viendo a Fernando. «Desde ayer no me he separado de ti». En cuanto al señor Morrel, no desmayó ni menos se dio por vencido. Tuvo conocimiento de que después del interrogatorio había sido Dantès conducido a la cárcel. Entonces corrió a casa de sus amigos, presentóse en la de las personas más influyentes de Marsella, solicitó su medicación, rogó, suplicó. Habíase ya propalado la voz de que el joven había sido preso por agente bonapartista, y como en aquella época los más atrevidos miraban con un insensato desvarío toda tentativa para poner a Napoleón en el trono, no halló más que indiferencia, miedo o repulsas, y se retiró a su casa, desesperado, confesando, empero, que la situación era arriesgada y nada podía hacerse. Por su parte, Caderousse estaba muy intranquilo y acosado de temores. En vez de dar algunos pasos como el señor Morrel, en vez de hacer algo en favor de Dantès, en cuyo auxilio bien poco, por cierto, podía hacer, se había encerrado en un aposento en compañía de 2 botellas de vino de grosella,
probando ahogar su inquietud en una borrachera. Pero en el estado en que se encontraba su espíritu, eran poca cosa 2 botellas para embriagarse. Estaba demasiado ebrio para ir a buscar más vino, y no había bebido lo bastante para encontrar en la borrachera el olvido de lo pasado. Puesto de codos delante de sus botellas vacías sobre una insegura mesa, veía danzar, al resplandor de su vela, sin despabilar todos los espectros de que ha plagado Hoffmann sus escritos empapados en ponche, como un negro y fantástico torbellino. Solo Danglars quedó tranquilo y sereno, y hasta alegre, porque a más de vengarse de un enemigo, aseguraba a bordo del Faraón el puesto que temía perder. Danglars era uno de aquellos hombres de especulación que nacen con una pluma cruzada en la oreja y un tintero en lugar de corazón. Todo lo reducía a una operación de restar o multiplicar, y un guarismo le parecía más valioso que un hombre, cuando este número podía acrecentar el total que aquel hombre podía disminuir. Danglars, pues, se acostó a la hora acostumbrada y durmió tranquilamente. Villefort, después de haber recibido del señor de Salvieux la carta, besó a Renata en ambas mejillas, besó también la mano de la señora de Saint Méran, y después de dar un vivo apretón, 2 manos al marqués, un gran apretón, montó en su vehículo, tomando con rapidez el camino de Aix. El padre de Dantès estaba traspasado de dolor e inquietud. En cuanto a Edmundo, ya sabemos lo que le sucedió.